Confianza solo en Cristo. Es lo que Pablo nos anima a que nosotros podamos enfocar en la vida. Pero la confianza solo en Cristo es lo que al final nos lleva a alcanzar aquello que conocemos como la salvación. ¿Qué cosas implica la salvación? ¿De qué depende esto? Y más importante todavía, ¿cómo podemos entender y definir la salvación? ¿Por qué será que nuestra salvación solo depende de la fe y no de las obras que nosotros hagamos? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, hola Heriberto. Hola. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Y gracias a nuestros amigos también que nos acompañan en esta ocasión. Llegamos a la lección número 6. Prácticamente llegamos a la mitad del estudio de esta lección, del trimestre. El tiempo no se detiene, muy rápido. Y el título de la lección en esta ocasión es Confianza solo en Cristo. Y vamos a ver, como dije hace un momento, vamos a ver algunas interrogantes, algunos puntos que me gustaría que pudiéramos comentar y que creo que van a ser muy, muy importantes. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? Claro que sí. Sí. Oremos. Padre nuestro, estamos otra vez aquí. Pedimos tu bendición para presentar esta lección y también la bendición para nuestros oyentes. Que sea de bendición para ellos y para nosotros y que tú te muestres y nos ayudes a confiar solamente en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Y quiero leer de la carta a los Filipenses, el capítulo 3, los versículos 10 y 11. Dice: Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Y es interesante esto. Pablo empieza a hacer un contraste entre la confianza en los asuntos humanos y también la confianza en Cristo. Y él empieza a hacer más o menos como una cuestión de un paralelismo para que los filipenses sobre todo, y también nosotros sobre todo hoy, podamos entender que esta entrega constante a Cristo Jesús, al Señor, es lo que nos va a permitir encontrar esta posibilidad de una continua transformación, de un cambio en nuestra vida, el hecho de conocerlo, de podernos relacionar cada vez constantemente con Él. Ahora, Pablo habla en este versículo, o en estos versículos, habla del poder, o sea, de poder conocer, dice, de conocer el poder de su resurrección, el poder que trajo a Cristo nuevamente a la vida. Él quisiera conocer eso, ¿no? Ok, las lecciones anteriores hemos estado hablando respecto a lo que significa un poco más, digamos, la importancia del conocimiento de Dios a través de Cristo. Pero en el asunto de la resurrección, quizás nosotros estamos un poco más, digamos, ligados a un término que es el de la salvación. ¿Y cómo entendemos esto? O sea, ¿cómo entendemos el hecho de que para poder ser salvos lo llegamos o lo podemos llegar a hacer estrictamente por la fe, no por las obras? ¿Por qué creemos nosotros que la salvación es algo a lo que podemos acceder, alcanzar, pero solamente por la fe, solamente a través de la fe? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar esto? Bueno, muchas veces lo hemos definido como la salvación como un regalo. Ok, sí, definitivo. Que sí. se tiene que aceptar. Ajá. Y es lo que tenemos que hacer. Por fe, ese regalo a veces ni siquiera sabemos qué viene envuelto, no sabemos en qué forma viene, pero tenemos que aceptarlo por fe. Ahora, ese regalo no solamente lo recibimos, pero
tenemos que desenvolverlo. Exacto. Tenemos que ver qué hay dentro, Ajá. qué es lo que se nos está regalando, Ok. ¿verdad? Y entonces ya de ahí comenzamos con la fe, en creer que Jesucristo nos dio un regalo de la vida eterna y nosotros lo debemos de aceptar, si así lo queremos, ¿verdad? Excelente. Esto me deja, o sea, lo que me estás diciendo, y coincido mucho con lo que estás mencionando, Heriberto, o sea, esto me deja ver el hecho de que este término o esta condición de la salvación, digamos, quizás mucha gente lo asocia a un momento en cuando viene el Señor, ¿no? Y resucita a la gente. Pero como tú estás mencionando, o sea, es algo que puede ser más presente, o sea, algo que realmente puede comenzar hoy también en mí, ¿no? Y creo que definitivamente es así, o sea, no voy a encontrar la salvación en el momento de la resurrección, sino que lo voy a encontrar ahora, ¿no? En el momento en que todavía tengo vida, tengo posibilidad de acción, ¿no? Entonces, si es así, y como estamos viendo nuevamente, o sea, la salvación de nuestras vidas es estrictamente por la fe. ¿Por qué razón, o sea, no puede ser por medio de las obras? O sea, ¿qué implica la salvación que la hace, digamos, que requiera que siempre que sea necesaria solamente la fe, ¿no? La confianza. ¿Qué es lo que implica la salvación? O digamos, ¿cómo podemos conceptualizar en todo caso la salvación? Porque sí, en la Biblia aparece digamos, la definición de la vida eterna, ¿no? Aparece, ¿no? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? El único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado, ¿no? Ok, en el caso de la salvación o lo que nosotros entendemos como la salvación, ¿qué implica la salvación? ¿Nos hemos puesto a pensar en esto? Bueno, sabemos que necesitamos la salvación, recibimos la salvación por el simple hecho de que somos pecadores. Okay. O sea, nosotros caímos, pecamos y todos estamos destituidos, todos. Así es que todos debemos de, si así lo deseamos, aceptar ese regalo. Pero lo aceptamos por fe, ¿verdad? Ok, sí. Pero encontramos varias partes en la Biblia donde se incluyen muchas veces las obras también. Pero Okay. no como requerimiento para salvarnos, pero como consecuencia de ser salvo. Ok. ¿Verdad? Y esto es un poco lo que vamos a estar viendo hoy, o sea, porque justamente a los filipenses, digamos, los empiezan a, como de cierta manera, a invadir gente que está establecida dentro de la misma iglesia, pero que los está tratando de mover a, digamos, a que piensen, a que asuman que su condición de conexión espiritual con Dios está directamente relacionada con algo que ellos tienen que hacer, ¿no? ¿Ya? Que no necesariamente es un asunto de fe, sino que es un asunto, por ejemplo, en este caso, relacionado con la circuncisión, ¿no? O sea, y definitivamente Pablo les dice, ese no es el camino. Ok, ahora, ¿qué les parece esto? O sea, estuve, ya hace un tiempo atrás, estaba comentando con Heriberto hace un momento, Margarita, del doctor de teología John Peckham, maestro en la escuela de teología en la Universidad de Andrews. Y él menciona esto, ¿no? Que la salvación de las personas tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios en nosotros. O sea, regresar a lo que era al principio, ¿no? O sea, el ser humano tenía, digamos, dentro de sí la imagen de Dios, estaba ligada. Entonces, la salvación en realidad tiene que ver con la restauración de eso, ¿no? De que nuevamente llegamos a tener la imagen de Dios. Por eso, ese punto no puede ser una acción que nosotros hacemos, sino que depende estrictamente de confiar solamente en Dios. Sí, pero también poniéndolo en otros términos, cuando yo recibo un regalo, mi actitud ahora es de agradecimiento, ¿verdad? O de contentamiento, de felicidad. O sea, el regalo me transforma. Y es lo que hace ese regalo, que es el regalo más grande que el ser humano puede recibir, la salvación. O sea, si lo entendemos y lo practicamos y lo aceptamos en nuestra vida, nos va a transformar. Creo que en este sentido los evangélicos están muy bien en
ellos usan la terminología, una vez que yo me salvé, una vez que fui salvo, y ellos en vez de decir cuando me bauticé o cuando entré a la iglesia, ellos usan la terminología cuando fui salvo o cuando... Entonces, para ellos significa el momento que ellos recibieron a Dios y lo aceptaron como su Salvador. Ok. Entonces, desde entonces, no es que una vez salvo, siempre salvo, sino que se renueva la salvación en cada momento que volvemos a aceptar que Dios es nuestro Salvador. Entonces, me gusta esa terminología de decir, fui salvo y soy salvo, y desde que fui salvo, entonces sabes que eres salvo. Y eso como que te transforma el que eres porque fuiste salvo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la salvación o pensamos en la salvación como más adelante, como que cuando venga Jesús voy a ser salvo. Pero la salvación no es del mundo. La salvación, no estamos siendo salvados de estar en el mundo. Estamos siendo salvados de estar en pecado. Entonces, nosotros somos los que traemos el reino de Dios a la tierra. Por eso no estamos suficientemente, no ha venido Cristo, porque no hemos traído el reino de Dios a la tierra. Nosotros traemos el reino de Dios cuando nosotros somos como Dios era, como cuando los israelitas tenían que ser el reino de Dios, literal, Él era su rey. Y no lo lograron. Entonces, cuando nosotros ejemplificamos y somos el rostro de Cristo, entonces estamos trayendo el reino de Dios a la tierra y somos salvos y estamos mostrando a los demás lo que es salvación. Definitivo. ¿Y sabes por qué? Es que cuando nosotros tenemos la imagen de Dios, o sea, cuando nosotros nuevamente aceptamos esa restauración, ese regalo, ¿no? De la restauración de la imagen de Dios en nosotros, traemos el reino de Dios a la vida, traemos el reino de Dios al presente, porque le damos precisamente el triunfo a Dios en ese conflicto cósmico. Quiero hablar de eso porque hoy es... Esto es tremendo. Hoy estaba leyendo eso y me llamó en Ezequiel 16. Y es la última parte, son 63 versículos y desde como el 40 en adelante. Está hablando de Israel y les dice, tú eres igual que tu mamá y que tus hermanas, como los de Samaria, todo mal, te estás portando súper mal, eres la imagen de tu madre, tal hija. O sea, en vez de ser la imagen de Dios, dice tal madre, tal hija. Prostituta, portándose mal. Y después dice, lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. O sea que nosotros justificamos siendo el pueblo de Dios, estando en el partido de Dios. Es como las reglas, estoy pensando mucho en lo bélico, guerras y así. Entonces, en una guerra hay reglas de guerra. Por ejemplo, si un partido no mata a las mujeres ni a los hijos, pero si un lado mata a las mujeres y los hijos, entonces le da permiso al otro lado matar a mujeres y hijos, porque rompieron las reglas del conflicto. Bueno, si nosotros somos del lado de Cristo, entonces vamos a confusión, por cuanto justificamos a los que no son del lado del Cristo. Entonces, ¿qué dice? Entonces, dice Jesús, hace volver a los cautivos del otro lado. ¿Para qué? Para que nosotros nos avergoncemos y lleguemos a ser consuelo. Y después dice, tú y tus hermanas Sodoma con tus hijas y Samaria con tus hijas volverán a su primer estado. Tú también, tu hija, volveréis a vuestro primer estado. O sea, hay que balancear la balanza, que es el primer estado, estar en balance. O sea que nosotros, siendo de un lado de un partido, tenemos que portarnos como ese lado del partido, porque si no, les estamos dando puntos al otro lado del partido y no estamos actuando conforme los valientes de Dios. Exacto. Hoy. Eso es en esencia lo que significa el conflicto cósmico. O sea, y nosotros participamos en eso y definitivamente de acuerdo al lugar donde nos ubicamos, de manera voluntaria. O sea, nuestra decisión, nosotros le damos crédito a Dios o le damos crédito a Satanás. O sea, ese es el punto, ¿no? Y lo que mencionaba Margarita antes también, o sea, esta parte de poder permitir que se restablezca la imagen de Dios en nosotros, traer el reino de Dios a este mundo, a nuestras vidas, eso es la vindicación del nombre de Dios. Y lo último dice,
no por tu pacto que yo confirmaré contigo, sino por el pacto mío confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. O sea, que no es por nuestras obras, porque nosotros vamos a fallar y fallar y fallar, sino que porque Jesús es Jehová. Entonces Él vuelve a hacer todas las cosas bien y volver la balanza en el balance, porque Él es Dios y Él es el que lo logra, pero no por nosotros. Así es, así es. Muy bien, este tema da para mucho, son muchas cosas realmente y muy profundas, muy interesantes. ¿Ok? Esta parte, como digo mucho en el libro de The Odyssey of Love, John Peckham habla justamente de estos temas, de estos puntos, mencionando el hecho de que qué significa realmente el triunfo del bien sobre el mal. No es el triunfo, digamos, de un ser mucho más poderoso que otro. No es eso en realidad, sino lo que significa el triunfo del bien sobre el mal es justamente la vindicación del nombre de Dios. Al final es eso, ¿no? Al final es el hecho de que se restablece completamente el nombre, la imagen de Dios y su reino. Esa es la figura. Ok, quiero seguir leyendo de lo que menciona Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Y dicen esto: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Ok, Pablo empieza primero estos 3 versículos del capítulo 3 mencionando un aspecto del asunto de alegrarse, ¿no? Pablo dice así: alégrense en el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo tal vez nos animaría primero a mencionar esta parte, ¿no? De estar alegres en el Señor? ¿O qué entendemos por esto? ¿Por qué es de que él trata de animar a la gente? Alégrense en el Señor, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ¿no? Alégrense en el Señor. ¿Qué entendemos por eso? ¿Por qué será importante eso? Bueno, Sobre todo en el contexto de digamos, de nuestra experiencia religiosa. O sea, ¿por qué él está hablando a una iglesia? Nos está hablando a la iglesia, o sea, a la gente que creemos en Cristo, ¿no? Alégrense siempre en el Señor. ¿Por qué no? bueno, esto es lo que yo creo, Pedro, es de que Ellen G. White dice que si nosotros estuviéramos meditando por lo menos 1 hora al día en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, no habría ningún problema de pecado. Okay. Yo creo que eso es lo que nos está recordando aquí. Si ellos recuerdan el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, todo lo demás va a estar bien. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí. Vamos, Lolita. Nuevamente estoy pensando mucho en las guerras y en los conflictos y los espías, y pues estaba viendo unos videos de unas personas que pues hablan de psicología y de cómo se hacen los tratos y las preguntas así, pues cuando torturan a la gente y en conflictos, ¿verdad? Que encuentran un espía, etcétera. Entonces también estaba hablando de la confianza, es mucho de psicología. Y pues, una de los temas era, pues, cómo ser la persona como que más confiada o respetada en un cuarto sin hablar, ¿verdad? Entonces, uno de eso es demostrar más confianza. Y demuestras más confianza, ¿cómo? Pues estando quieto y estando seguro y tranquilo y en paz y feliz. Amén. Entonces, muchas veces Dios nos dice, estad quietos y sepan que soy Dios. Estar quietos y sepan que soy Dios. Entonces, yo pienso que es muy psicológico la guerra. Cuando uno está peleando en desánimo, como que si ya perdió, pierde la batalla. Pero cuando todos los hombres gritan ese grito de confianza y de esfuerzo, todos se animan y les da como un extra ganas de guerra y de pelea.
Cuando nosotros estamos alegres, tenemos fuerza. Un corazón alegre le da vigor a los huesos y cura el alma. Eso dice Proverbios. Entonces, cuando dice que nos alegremos, es que no tengamos la cara de derrota entre el enemigo, que nos alegremos, porque estamos en guerra en cada instante. Así que en esos momentos que sintamos que el enemigo está peleando, un canto de guerra, y nos alegramos, intimidamos al amigo. ¿Por qué? Porque estamos confiados en Cristo. Así es. Amén. Eso es lo que me hace pensar ahora, es de que me recuerdo cuando íbamos a la prisión, antes de entrar teníamos que firmar que estábamos de acuerdo en lo que iba a ocurrir. En caso de rehenes, no iba a haber rehenes. O sea, no nos iban a respetar. Okay. O sea, nosotros teníamos que estar de acuerdo. A tu propio riesgo. Así es que no entrábamos felices con esto, ¿verdad? Claro. Pero sin embargo, cuando entramos en el contrato con Cristo, es lo contrario. Ajá. Es que Él nos va a rescatar. Ok. Y eso es lo que debe tomar en nuestra mente, de que debemos estar felices, porque a fin de cabo, pase lo que pase, vamos a ser rescatados. Claro. Y me hace mucho pensar en eso, en la importancia del líder. Por ejemplo, cuando Moisés tenía las manos arriba, era como victoria, manos arriba de victoria. Todos ganaban, peleaban y ganaban, pero cuando iba bajando las manos, no. Y eso ejemplifica a Jesús. Pero Jesús siempre está arriba, Jesús ya ganó. Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos al gran más fuerte de la guerra, nuestro campeón salvador, entonces con confianza, porque nosotros, ¿a quién tenemos? A Cristo, y felices. Amén. Esto me hace pensar definitivamente el hecho de la importancia de la confianza, porque los dos de ustedes han mencionado esta parte, ¿no? El hecho de que el gozo del cual menciona Pablo incluso está relacionado con la confianza que llegamos a alcanzar en nuestra relación con Jesús, ¿no? Esto es muy importante porque, por ejemplo, Margarita, tú hiciste alusión a otras denominaciones, ¿no? O sea, a un grupo, digamos, de otra denominación. Y creo que en esencia mucho del cristianismo en el presente ha volcado su confianza a su denominación o a la institución que representa su denominación. Y en esa parte creo que es muy importante tener claro que realmente nuestra confianza siempre debería estar depositada en una sola persona, que es Cristo Jesús, y no en la organización o en la denominación a la que podamos pertenecer. Ahora, eso me lleva a la otra parte que menciona Pablo también, ¿no? ¿Qué implica no confiar en esfuerzos humanos, ¿no? Como miembros, por ejemplo, de una denominación hoy, ¿no? ¿Cuánto valoramos el esfuerzo humano como una forma de calificar incluso espiritualmente a las personas, ¿no? A ver, Margarita, tú ibas a decir algo. ¿Qué implica el asunto de no confiar en esfuerzos humanos? A ver. Creo que últimamente se hace mucho énfasis en la confianza propia y en la importancia en estar confiado en sí mismo y estar confiado en... ¿Cómo estás más confiado en ti mismo? Pues por buenos hábitos. Si tú cada vez dices, me voy a despertar a las 6 y te despiertas a las 6, entonces ganas confianza en ti mismo. Y eso es verdad. Pero como cada persona, individuo, humana, todos vamos a fallar. Las iglesias, las instituciones, el gobierno, todo es una institución humana. El tiempo es una institución humana. Todo que el humano ha hecho va a fallar porque es humano. Y dice Proverbios, maldito el humano que confía en el humano. Claro. Maldito la persona que confía en el hombre. Pero, ¿quién? El que confía en Dios será salvado. El que confía en Dios tendrá victoria. Entonces, yo como persona voy a fallar. Y si en algún momento, aunque yo sea el gran médico que todo el tiempo salvó vidas, o ahora gran médico, en un momento me va mal y fracaso, entonces, mi identidad como gran médico se desborona y no soy nadie y me meto en un pozo y me deprimo. Y no es nada más yo como médico, a cualquier persona. Yo era una persona sobresaliente en mi trabajo, me corren del trabajo. Y si tu identidad es tu trabajo, si tu identidad es yo tenía muy buena salud, me rompí una pierna, nunca más volví a hacer ejercicio y no estoy bien de salud. Entonces, todo
puede fallar. Y si nuestra identidad no está basada en Cristo, que es la roca, es construir un palacio en arena. Así es, efectivamente. Ahora, considerando esto, ¿no? Por ejemplo, hoy en nuestra experiencia religiosa, ¿no? Perteneciendo a una congregación, a una denominación, en fin. ¿En qué áreas de la vida religiosa, sobre todo, de nuestra experiencia religiosa, podemos estar cayendo en la confianza de las obras de la carne? ¿Podría estar pasando eso? Bueno, aún la iglesia como grupo, sí, yo creo que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos aferramos o dependemos del grupo, o sea, de seguir las reglas, Ajá. ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos simplemente en seguir las reglas y no miramos todo el completo, en qué es lo que en realidad debemos estar trabajando, sí, podemos perder de vista. La iglesia, no digo que es mala, está ahí por un propósito, Ok. ¿verdad? Ok. Para adorar en grupo, para crecer en grupo. Dios es lo que hacía Jesús, iba a la iglesia. Ok. So, Por ejemplo, mira, no sé cómo ven ustedes, ¿no? Porque, Margarita, toda la vida tú has pertenecido a la iglesia adventista. Yo también he nacido en la iglesia. Hemos pasado por todas las clases de escuela sabática. Era clásico el asunto del presente 7, ¿no? O sea, ¿cuántos estudiaron? Oh, 7, 7, 7. Ok. ¿Cómo el asunto del estudia esa parte de tienes que estudiar, tienes que leer? Ok, sí, porque tienes que responder ahora en la lección, es que sé yo, el momento de la clase. Ok, eso es lo importante, más que el asunto de poder ayudar a las personas a encontrar la transformación. O sea, que, digamos, lo que estudias, lo que aprendes, te permita encontrar transformación. Pero, digamos, no siempre estaba eso ligado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfocamos en eso? O sea, me refiero a que eso puede significar esta condición de darle valor a las obras de la carne, más no al asunto de poder confiar netamente en el Señor, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de la asistencia, ¿no? O alguien no asiste, o no, ya está extraviado, perdido. Muchas veces pasa, pero no necesariamente es eso, ¿no? ¿Ok? Pienso que me gusta mucho la escala de Maslow de psicología, creo que ya lo he hablado antes, pero en la escala más baja está pues necesitar comida, necesitar alimento. Muchas veces personas llegan a la iglesia porque necesitan comida y encuentran comida en la iglesia y se quedan porque hay comida en la iglesia. Y todas son etapas de madurez. No hay que juzgar a nadie por cuál etapa está. Pero creo que muchas veces nos quedamos en la etapa de pertenencia, como más o menos en medio, o reconocimiento. Entonces, pertenencia en que quiero pertenecer, así que es como las personas en high school o en la secundaria, en la prepa. Ay, todos traen falda así, yo también quiero traer la falda así y no puedo usar ese suéter feo porque se van a burlar de mí, no voy a pertenecer. Entonces, estás pensando todo el tiempo en cómo hacerle. Luego reconocimiento. Ay, yo voy a llevar el vestido más bonito para que me reconozcan. O me voy a saber todos los versículos para que digan, wow, qué inteligente es. Entonces uno no se queda en esa etapa de pertenencia, de reconocimiento y sienten como que si las personas no todas son iguales, pues esa identidad de grupo se va a romper. Y con esa romper de identidad de grupo, entonces me rompo yo, mi identidad. Atamos nuestra identidad a nuestro grupo. Eso es uno de pertenencia o reconocimiento. Si los valores cambian, entonces no van a reconocer lo que yo he construido por los valores que yo he construido dentro de esto. Entonces, si antes lo valorado era ser como bien perfecto, como súper vegetariano, estricto, y luego de repente ya no está de moda, en la iglesia ser vegetariano estricto, entonces, ¿cómo voy a ser reconocido? No podemos cambiar esto porque pues si no, yo ya no voy a ser reconocido porque soy muy bueno vegetariano estricto. Entonces, ahí no estamos llegando a las etapas de madurez más altas. Las etapas de madurez más altas, pues más lo dijo que sería, por ejemplo, Teresa de Calcuta o Jesús. Y Jesús es que sale de sí mismo y todo lo que hace es para otros. Entonces tenemos que como que dejar el ego, dejar el yo,
sacrificarnos a nosotros mismos, dejar de tener estas necesidades, porque siempre van a haber esas necesidades en la vida, no importa a qué edad somos. Pero el sacrificar el yo es sacrificar esa necesidad, dejar que Cristo supla esa necesidad, que con Cristo seamos reconocidos, con Cristo nosotros pertenecemos, no importa a quién, y entonces podemos nosotros salir de nosotros, de ensimismarnos hacia los demás. Ujú. En- Sí, definitivo, Margarita. O sea, y esta parte, o sea, me lleva al hecho de también reconocer de que muchas veces nosotros asociamos nuestra, digamos, el nivel de nuestra espiritualidad con el hecho de nuestra conexión con la congregación, con el grupo, pero no necesariamente con Cristo. O sea, lo que estamos entendiendo claramente es el hecho de que muchas veces, o sea, y esto es un tema obviamente dentro del contexto psicológico que es entendible, que se sabe, se conoce, de que uno, digamos, se vuelca a entrar en la condición de lo que significa, digamos, las formas que adopta el grupo, y uno también adopta las mismas formas, como una forma de ser aceptado, como una forma de pertenecer, de integrarse, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante en esencia es primero el hecho de poder encontrar esa confianza con el Señor. O sea, y eso muchas veces no concuerda exactamente con lo que vive el grupo. O sea, estabas mencionando el asunto ese de que, oye, ¿qué tal si de un día para otro, por ejemplo, que ya no se hace tan popular ser vegetariano, por ejemplo, ¿no? O hay grupos donde no puede ser aceptado si comes carne, por ejemplo, ¿no? Ya. Hay Y cosas así, ¿no? el problema viene cuando, por ejemplo, todo está muy establecido y como ya hemos visto, si nuestra identidad es es la religión, entonces, ¿qué pasa si una religión de repente quiere en la misma religión pastoras y mujeres? Ujú. Entonces, ay, ya no soy de la iglesia. Entonces ya no es la iglesia verdadera. Entonces ya no creo en Cristo, porque algo cambió, porque algo desboronó lo que nosotros creíamos que era estable. Pero nuestra estabilidad debe venir con Cristo, Exacto. independientemente de los cambios de doctrinas. Si nosotros no estamos centrados en Cristo, cualquier cosa nos va a alejar. Exacto. No es el grupo lo que identifica los valores, es Cristo quien identifica los valores. Ok, perfecto. Mira, ¿podrías por favor leer, Heriberto, Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29? Sí, dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están incircuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Wow. ¿Cómo ve Margarita? Ahora, en esta parte, pregunta para nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar, animar, enseñar a alguien, ¿no? Una persona nueva que está entrando a la congregación, que recién está ingresando, que está en sus primeros pasos, ¿no? ¿Cómo podemos enseñarle esta posibilidad de experimentar un cambio en el corazón, ¿no? De poder, digamos, encontrar esa transformación en su vida? ¿Cómo podríamos ayudarlo, guiarlo, animarlo a poder experimentar esto, ¿no? Esa transformación, ese cambio producido por el Espíritu Santo? Bueno, tú lo has dicho, pero es una transformación producida por el Espíritu Santo. Exacto, exacto. Así es que nosotros solamente somos instrumentos. Así es. De la forma que nosotros podemos influir a otra persona es por el amor que nosotros mostramos a esa persona. Así es. Solamente. Amén, amén. Y esta parte, o sea, también te lleva a incluso, Pablo menciona, hay un detalle, ¿no?
Y dice, ¿no? Pablo dice, la persona transformada no busca la aprobación de la gente. Es interesante esto, ¿no? Busca la aprobación de Dios. ¿Ya? Y cuánto, digamos, incluso nosotros mismos, o sea, ¿por qué? ¿Qué cosa nos motiva muchas veces a hacer algo, a movernos en alguna dirección dentro de la congregación, dentro de las acciones, ¿no? Oh, yo tengo un cargo, hay que hacer esto, lo otro. Ok, ¿qué es lo que te lleva? ¿Buscar la aceptación de los demás? ¿Buscar la aceptación del Señor? O sea, esa es la parte que uno mismo tendría que considerar. Eso es muy, muy buena pregunta. Ujú. Creo que siempre es muy importante hacer introspección. Muchas veces nosotros no pensamos en el porqué de las cosas que nos motivan. Y casi todos estamos motivados por heridas. Así es. O sea, casi todos estamos buscando aprobación de la otra gente, reconocimiento de otra gente, buscando cariño de otra gente por faltas que tuvimos. Y creo que eso justamente es el método de Cristo, que él encontraba qué estaba faltando de la persona y se lo daba. Por ejemplo, cuando sanó al ciego, Claro. todos estaban, ya lo tenían de pecador, porque en aquellos tiempos los pecados eran las personas, pues como si eso era un pecado, la lepra y eso, y ser ciego de nacimiento era un pecado de porque pecaste, o entonces ya eras pecador. Entonces te alejaba de la gente, no solamente porque pues estabas mal, sino que también porque pues estabas mal con Dios. Entonces la gente te secluía. Muchas veces eso es lo que nosotros hacemos en las iglesias. Ah, ese es drogadito, entonces no me junto con él. O ese huele a humo, todo el tiempo bien fumado, no me junto con él. O esa huele a mugre, no me junto con esa persona. Está media loquilla, mira cómo se viste media despechugada, no me junto con ella. Y es justamente lo que los fariseos hacían. El método de Cristo es, ¿por qué será? Ver más allá de la pechuga, ver más allá, ver, quiere esa persona ser querida, que alguien la quiera y que la abrace. Claro. Entonces ve y dale un abrazo. Y a este señor, al ciego, le dijo, no es él el que está enfermo, sino que para que la gloria de Dios sea manifestado en él. O sea que le dio honra, le dio reconocimiento. Amén. Amén. Y lo sanó. Así es, así es. Y es muy real esta parte, o sea, coincido mucho en esto, Margarita, el hecho de que, digamos, en esencia, todos los seres humanos tenemos un vacío de necesidad de amor, ¿no? Esa parte es real, ¿no? Y es por el mismo hecho de que vivimos en gran medida desconectados de Dios, o sea, espiritualmente necesitamos eso. Y esa única parte, digamos, de amor real, verdadero, solamente nos la puede suplir el Señor. Y como decía Heriberto, es solamente el Espíritu Santo Digo, quien lo da, pero nosotros podemos recibir y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y transmitir el Espíritu Santo por medio de eso. Y sabemos que, como dijo Pedro, Dios es amor y solamente podemos tener amor de la fuente que es el amor, que es Cristo. Entonces nosotros podemos ser vehículos de amor y del Espíritu Santo. amén. ¿Qué tal si leemos la experiencia del ciego, ya que lo trajiste a colación, Margarita? Ujú. Aquí está, no todos los versículos, Juan capítulo 9, versículos 16, 22, 24, 25, 28 al 41. ¿Sí? Vamos a entresacar. Aquí está, sí. Algunos de los fariseos decían, este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Los padres dijeron por medio de los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga, secluidos. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver.
Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros sabemos que ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué tal cosa extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde viene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Dios, y ha hablado contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Ay. Esto sí está duro. Y aquí estamos hablando justamente del milagro de Jesús. Lo primero que salta a la vista, no sé, cuando mencionan de que, este es pecador porque no guarda el sábado. Se nos hace muy común eso en nuestro contexto, ¿verdad? Es un asunto muy, muy particular. Creo que no hemos variado mucho todo eso. Pero en fin, esta parte, digamos, de la experiencia de este personaje, ¿creen que ustedes que en la actualidad damos más valor nuevamente, ¿no?, e importancia a la institución y a las doctrinas que tiene la institución antes de hacer prevalecer a Cristo o levantar a Cristo? Creo que, no sé, tal vez si la dejan en sus comentarios, allí ustedes pueden lanzar sus respuestas, ¿ok? ¿Sienten ustedes que en la actualidad, o sea, en su congregación, en su denominación, en fin, tal vez está habiendo más un institucionalismo, un asunto de poder, de querer aferrarse más a las doctrinas de tu propia iglesia que a levantar a Cristo? Porque algo de eso estaba pasando aquí, ¿no? Algo de eso estaba pasando aquí. O sea, aquí era el asunto de que obviamente en esencia nosotros entendemos porque conocemos la historia de lo que mencionan los evangelios, de que estos líderes religiosos empezaban a ver la popularidad de Jesús frente al asunto del dominio que ellos podían tener o la autoridad que ellos ejercían sobre la gente. Y entonces en esa pérdida de esa autoridad, de ese dominio que tenían sobre el pueblo, al ver de que Jesús cada vez era más popular, buscaban obviamente alejarlo, rechazarlo y al final matarlo también. Pero ¿podemos estar nosotros también inmersos en esa situación hoy? ¿Hemos creado tal vez algún sistema de control dentro de lo que significa nuestra congregación para poder definir quién puede pertenecer a la congregación y quién no? Porque es curioso un detalle. Si ustedes se fijaron, el ciego, por el hecho de ser ciego, era considerado una persona pecadora y no podía pertenecer a la sinagoga, no podía pertenecer a la iglesia. Pero después de que lo trajeron ya sano, lo volvieron a expulsar de la sinagoga. ¿Ok? Entonces, ¿será que, digamos, dentro del cristianismo hemos nosotros también creado algún sistema de control para poder definir quién puede pertenecer a la congregación y quién no? ¿Será esto conveniente? Yo creo que yo crecí así y luego fui cambiando, pero sí crecí así y después de que tuve mi experiencia con Cristo real, dejé de pensar eso. Pero no crecí así porque mis papás me enseñaron ni nada. Nada más es como que lo que uno va aprendiendo en la iglesia. Y no significa que mi iglesia sea así actualmente, no sé, pero Creemos que no. pero
pero por alguna razón lo tenía así en mi mente, había malinterpretado a Dios y malentendido. Pero cuando creo que encontré a Jesús, me ha abierto mucho más a ser más cariñosa y pues nada más no juzgar. Claro. También lo que me hace pensar esto me recuerda a Salomón. Salomón, en su vida, él hizo de todo, Ujú, ¿verdad? ujú. El hombre más sabio. El más sabio, pero él experimentó todo, de lo malo, de todo. Y al final de cuentas, la conclusión a la que él llegó es de que todo es vanidad. Así es. Y yo creo que esa es la división, esos son los dos diferentes lados de la moneda. Que todo es vanidad y la otra es que hay la voluntad de Dios. Así es. Y la voluntad de Dios no es vanidad. Así es. Ojo, eso está en Eclesiastés. Y yo tengo la teoría de que sí hizo todo, pero la verdad es que Salomón terminó deprimido. Eclesiastés se me hace un libro de alguien deprimido y, Probablemente. y entonces no significa que hacer de todo, experimentar de todo, uno va a terminar bien con Dios y solamente porque uno tiene sabiduría y sabe lo que es correcto, si no andas en el camino de Dios, no, pues aunque hagas de todo y tengas toda la sabiduría, no vas a ser feliz. Y creo que Eclesiastés es un libro escrito por una persona deprimida. Claro. Es que esa es la conclusión a la que él llega en realidad. O sea, porque el hecho de concluir el asunto de que, oye, todo es vanidad, pero en realidad para poder llegar a esa conclusión, él tuvo que recorrer un camino y malgastar su tiempo, su vida, Exacto. ¿sí? En experiencias que no debió. O sea. Porque yo creo que no, creo que el trabajo es parte de de qué privilegio tengo que trabajar. Y el trabajo me da una razón y un lugar donde yo puedo demostrar a Dios. Ujú. Así es, así es. Bueno, quiero avanzar aquí para poder terminar Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14. Y dice esto: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y es interesante esto porque Pablo está haciendo alusión digamos, a las competencias romanas, ¿no? O las Olimpiadas probablemente. ¿Okay? Él está haciendo alusión a esto. Y en este punto es interesante de que el corredor siempre miraba fijamente a la meta, ¿no? El punto de llegada, o sea, ese era el objetivo. Y Pablo está mencionando esto, de que Pablo es consciente de que aún todavía no ha cruzado la meta, no ha llegado al final, todavía no se siente él perfecto, pero sigue mirando a la meta, o sea, sigue enfocado en su objetivo. O sea, ese es el punto, ¿no? Y el premio no es el llamado mismo, sino la recompensa de Dios tras obedecer al llamado que ha recibido. ¿Ok? Y esto es lo que, digamos, lo importante aquí. Ahora, ¿en qué aspectos o qué aspectos importantes menciona Pablo en lo que se refiere al éxito en la carrera espiritual? ¿Qué asuntos importantes, digamos, que están ligados al éxito en la carrera espiritual son las que Pablo está tratando de darnos a conocer? Porque acá hay algunas cosas interesantes de lo que él estaba mencionando, ¿ok? Dice aquí, quiero conocer primero a Cristo, ¿ok? Experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él, ¿sí? Y participar en su muerte para poder experimentar de una o de otra manera también la resurrección de los muertos. Y dice él mismo, no quiero decir de que ya lo he logrado, no, dice, todavía me falta, ¿no? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. ¿Okay? No olvido el pasado, dice. No, perdón, olvido el pasado. O sea, ya lo que dejo atrás, ya lo dejé atrás, ya no vuelvo para atrás, o sea, ya se quedó allá. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante.
Ya, yo creo que aquí Pablo nos da los dos contrastes, ¿verdad? Porque él nos está diciendo lo que él era. Ujú. Si alguien se podía haber llamado religioso, él lo era. Si alguien era judío, él lo era. Todo él lo era. Ok, So ahí nos está dando que quizá en un momento él sí valoraba tanto esas cosas que dependía de eso también. ok. Pero al final de cuentas, él se da cuenta que ya dice al final, dice ya no se apoyaba en esto aún Ajá, más. ajá. Ahora dice, él también pensaba que por obedecer la ley, y no quiere decir que él ya al final de cuentas determinó que ya no se debería obedecer. No, ya no era por el propósito de obedecer la ley para ser salvo, Ajá. sino porque habían sido salvos. O sea, todo había cambiado y se habían como todo se alineó bien como debería de ser. Al final de cuentas, él ya dependía solamente de Cristo Jesús. Amén. Me gusta mucho porque para él todo su pasado era vanidad, Amén. pero para él vivir es Cristo. Amén. Entonces es como o el pasado o lo que sea que uno hemos hecho, saber que somos salvos y decir, soy salvo como los evangelistas. Fíjate, esto es muy importante cuando, o sea, y me gusta mucho lo que Pablo menciona de esta parte, cuando él dice de que ya no mira hacia atrás, o sea, él deja lo que pasó atrás, ¿ya? Y esto refleja un asunto de esa sanidad emocional que él alcanzó, pero que le permitía poder avanzar, porque su pasado era perseguidor, Matón. matador, o sea, matón, ¿no? Ese era el punto, ¿no? Perseguidor y asesino de aquellos a los que ahora apoyaba, de aquellos con los que ahora se identificaba, o sea, entonces, eh, traer al presente todas esas cosas obviamente no le hubiera permitido seguir avanzando. Él dejó atrás todo eso, ¿no? Sanó esas heridas, sanó esa condición, ¿ok? Ahora, en esa parte, eh, como última pregunta, ¿por qué creen ustedes de que el conocimiento de Cristo es algo progresivo, no es algo instantáneo? ¿Por qué? ¿Y por qué será importante eso? ¿No? Bueno, porque nosotros, como ya sabemos, nosotros somos pecadores. Venimos con una carga de diferentes cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios hace la obra en nosotros individualmente. Ok. O sea, nosotros tenemos una carga que quizá nos podemos deshacer más rápido que otros. Otros tienen otras cargas más pesadas que se va a tomar diferente. Dios tiene que trabajar con esa persona diferente. Ujú. O sea, se toma diferente en diferentes personas. Y yo creo que es así se basa la diferencia. Nosotros debemos estar concentrados en Dios. Él va a transformar nuestras vidas. No importa lo que nosotros hagamos, traigamos del pasado, Dios va a trabajar, pero al final de cuentas vamos a tener el mismo. Si nos mantenemos en la carrera de la salvación, vamos a terminar así como Pablo. Ujú. ¿Verdad? El hecho de reconocer de que el conocimiento de Dios es algo progresivo, no es algo instantáneo, digamos, ¿qué implica o qué elementos condicionan nuestra vida, nuestra experiencia religiosa, ¿no? Hoy? Y de mirada al futuro, ¿no? El hecho de que, hey, tengo la oportunidad de seguir conociendo cada vez más a Cristo. ¿Qué es lo que me dice hoy en ese caminar cristiano, en esa carrera cristiana, ¿no? Que aún hay oportunidad. Todavía tengo Todavía, oportunidad. en el momento que yo esté viviendo, sí, no hay razón para desesperarnos y decir, no hay esperanza para mí. Ajá. Sino que donde quiera que yo esté, me falte mucho, me falte poco, yo me vido a sí mismo hacia adentro y digo, estoy avanzando. Amén. Dios me Creo está que eso es lo ayudando. importante, ¿no? Pues, Sí. yo estoy pensando en la guerra. Otra vez, está bien hoy día pensando en guerra. Ok. No, es que me tocó leer Los Valientes de David, el último de Segunda de Samuel. Y wow, y Urias era uno de los valientes de David. Sí. Entonces, imagínate nosotros sabiendo que guerra, que
no podemos estar ahí sentados sabiendo que hay guerra. Yo quiero estar en la guerra. O sea, yo quiero ser parte de la victoria y andar ahí con todos. Entonces, el hecho que yo esté viva, pues significa que yo ando ahí en la guerra, no ando acá perdiendo el tiempo rascándome los pies. No sé cómo dice mi mamá. Así dice mi abuela. Okay. O limpiándome las uñas de los pies, no sé, algo así. Bueno, entonces, Urias quería, no, hay hombres en la guerra, ¿cómo puedo yo andar aquí? Siempre hay gente en la guerra, unos en las partes más difíciles y otros en las partes no tan difíciles. Pero si nosotros podemos estar ahí asistiendo, pues, ¿por qué no? ¡Qué honra! Claro, claro. Y esta posibilidad de reconocer que el conocimiento del Señor es algo progresivo, me da ánimo también para poder seguir renovando mi confianza en Él constantemente. Creo que ahí entra a tallar esta postura de que cada día renovamos esa posibilidad o esa decisión de aceptar la salvación que el Señor nos ofrece, de aceptar nuevamente su imagen en mí, ¿no? Cada día buscándolo a Él. Y eso a lo largo produce esa transformación, ese cambio en mi ser. Muy bien, muy bien. Ha sido un tema muy interesante. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración, Margarita? Bueno, oremos. Querido Padre Celestial, gracias por amarnos y por elegirnos. Que nuestra confianza venga de ti. Renuévanos, danos gozo y que cantemos alabanzas tuyas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Muy bien, amigos, nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.